nunca me pide que renuncie como madre para que su verdadera madre con dinero la adopte. Años más tarde vuelve porque necesita mi dinero y se lo debo. Estoy sinceramente agradecida de que mi hija Tara tenga una excelente relación con su madrastra, Dani. Para dar un poco de contexto, mi esposo Mark y yo no teníamos una relación buena. Nos enamoramos bastante jóvenes y nos casamos porque pensamos que era lo correcto. Quedé embarazada de Tara, y aunque Mark intentó ser un buen padre, también era extremadamente perezoso. Nunca me ayudó con Tara de ninguna manera. Yo era quien la alimentaba, cambiaba sus pañales, permanecía despierta toda la noche hasta que ella pudiera dormir, la bañaba y la sacaba a pasear. Mark era el padre divertido que simplemente llegaba a casa y pasaba una hora con el bebé. Durante esa hora yo estaría cocinando sus comidas o limpiando la cocina. Luego Mark cenaría y se iría a su estudio a jugar videojuegos. Si alguna vez le pedía que me ayudara en casa o cuidara a Tara, me diría que eso era trabajo de mujer, que así lo había destinado Dios. Esto nos llevaba a tener desacuerdos constantes, donde yo le suplicaba que me ayudara porque estaba agotada, pero él se negaba rotundamente. Una vez, cuando estaba demasiado enferma para siquiera moverme, le pedí por favor que cuidara de Tara para que yo pudiera descansar y recuperarme. Comenzó una discusión. Él me llamó perezosa y dijo que su madre nunca le pidió ayuda a su padre. Me enfureció profundamente. Él era tanto el padre de Tara como yo, sin embargo, nunca levantó un dedo. Le grité que si no ayudaba, empacara mis maletas porque lo dejaría. Aquello lo desconcertó un poco. Gruñó, pero al final tomó un permiso para cuidar de Tara para que pudiera dormir unas horas. Cuando mi licencia por maternidad estaba llegando a su fin, le pedí a mi madre que cuidara de Tara durante mis horas de trabajo y ella aceptó con gusto. La madre de Mark ni siquiera se ofreció a ayudar, pero yo estaba bien con eso. A Mark no le gustó que volviera al trabajo, pues había estado tratando de que fuera ama de casa durante mucho tiempo. Siempre me negué. Ahora, mirando hacia atrás, agradezco no haber dejado mi empleo, porque después Mark perdió el suyo cuando la empresa redujo personal. Eso fue un shock para él y para los demás empleados que fueron despedidos. Cuando me lo dijo, quise entrar en pánico porque necesitábamos el dinero para los gastos del hogar y para cuidar de Tara. Pero sabía que si me desmoronaba él se pondría aún más ansioso. Así que le aseguré que lo gestionaríamos. Al principio, Mark no quería asumir responsabilidades de cuidado, pero finalmente aceptó. Aún así, todos los días volvía a casa y lo encontraba sentado en el mismo lugar del sofá jugando videojuegos, con la consola en las manos y la mirada fija en la pantalla. Tara, cuando estaba en casa, solía estar en el suelo, a su lado, mientras las necesidades básicas, las comidas, los baños, quedaban descuidadas. A menudo regresaba a casa para encontrar a Tara hambrienta y con el cabello revuelto. Obviamente eso me enfurecía. Por un lado no tenía otra opción que trabajar duro para mantener a mi familia por mi cuenta. Por otro, sentía una culpa constante porque mi hija estaba siendo descuidada. Recuerdo que durante ese tiempo peleábamos aún más. Mark decía que estaba intentando encontrar trabajo, pero nunca iba a entrevistas. Meses después de pasar sus días en casa, Mark me dijo que quería tomar un curso de negocios. Siempre había querido iniciar un negocio, pero yo no creía que fuera el momento adecuado. Le pedía que encontrara un trabajo estable primero. Aparentemente él ya lo había hablado con sus padres. Ellos estaban dispuestos a pagar las tarifas universitarias. Yo fui la última en enterarme, como si no importara que fuéramos pareja. Creo que ese debería haber sido mi momento para irme, pero, como una tonta que se niega a rendirse, me quedé. Trabajaba y cuidaba de Tara mientras él estudiaba. Mark terminó graduándose y empezó su propio negocio. Le iba bien. Empezó a contratar gente bajo su mando. Fue así como Dani entró en su vida. Una joven animada, recién salida de la universidad, contratada como su asistente personal. Al principio no pensé en nada al respecto. La idea de que él estuviera engañándome no cruzó mi mente. Sin embargo, Mark comenzó a presentar a Tara a Dani cada vez que llevaba a Tara a su oficina. Insistía en que Tara y Dani pasaran tiempo juntas. Eso me hizo sospechar. Le pregunté directamente a Mark si había algo entre él y ella. Lo negó vehementemente, diciéndome que estaba pensando demasiado. Intenté dejarlo pasar, hasta que una de mis amigas me llamó y me dijo que había visto a Dani y a Mark sentados en un café, tomados de la mano. Ella no conocía a Dani, pero por la descripción supe que era ella. No solo me sentí avergonzada de que mi esposo estuviera engañándome, sentí que todo el mundo pronto lo sabría. Aquella noche le pedí a Mark que invitara a Dani a cenar. Le dije que yo también debería conocerla, ya que trabajaba para él. Él no tenía idea de que yo ya tenía indicios de sus indiscreciones. Durante la cena le dije directamente que estaba cansada de que ellos dos se escondieran a mis espaldas y que sabía todo. Mark se quedó helado. Dani palideció. Le dije que no me importaba si ella había estado acostándose con mi esposo.
En ese punto nadie podría salvar nuestro matrimonio. Danny y Mark se miraron. Ella, con voz temblorosa, confesó que estaba enamorada de Mark. Continuó diciendo que no quería que aquello ocurriera y que lo lamentaba. Sin embargo, Mark me preguntó por qué había invitado a Danny si ya sabía todo. Comenzó a acusarme de avergonzarlo y me dijo que no iba a sentarse allí a disculparse. Según él, yo había fallado en nuestro matrimonio. Me burlé mientras él seguía culpándome. Decía que yo debería haber intentado mantenerlo satisfecho. Pero yo recordé, y le recordé en voz muy firme, que mi trabajo ponía comida en la mesa mientras él estuvo desempleado, y que cuando estuvo estudiando tampoco me pedía que dejara mi trabajo. Mark argumentó que podría haber dejado mi empleo después de que su negocio estuviera yendo bien. Yo le contesté que no podía arriesgarme. Necesitábamos ambos ingresos para nuestro futuro. Estaba tan enfadada con ese hombre por intentar buscar una excusa barata para el divorcio, que seguí diciéndole cómo nunca había descuidado a Tara. Yo hacía la mayor parte de las tareas domésticas, además de mi trabajo. Él no tenía derecho a culparme. Él insistía y yo lo ignoré. Miré a Danny y le deseé, con frialdad, buena suerte antes de excusarme de la mesa. Sabía exactamente lo que tenía que hacer ahora. De algún modo Mark se había liberado de la carga de encontrar una excusa para dejarlo todo. Si yo me iba, él tendría razones convincentes para divorciarse sin admitir su infidelidad. En su momento lo amé, quizá incluso todavía sentía algo tenue, pero Tara y yo nos habíamos convertido en compañeros de cuarto que vivían en la misma casa. Ya no había vínculo que sostuviera lo que teníamos. Así que no tenía nada que perder. Empaqué mis cosas junto con las de Tara. Mientras Mark seguía preguntando qué estaba haciendo, le informé que me iba y que le enviaría pronto los papeles de divorcio. Él intentó discutir, diciendo que yo era fría, que debíamos tomarnos un tiempo para pensarlo, pero yo ya no creía que quedara nada por pensar. Simplemente había tenido suficiente. Fui a quedarme con mis padres por el momento. Necesitaba un respiro, si te lo estabas preguntando. No, los padres de Mark nunca se acercaron a mí para consolarme. Nunca le dijeron nada por haber roto la familia. Más tarde entendí por qué. Danny no solo era joven, venía de una familia adinerada. Al casarse con ella, Mark no solo ganaba una esposa nueva, también acceso a ese dinero. A mí, sinceramente, eso me daba igual. Mi único objetivo era que Mark y yo pudiéramos ser buenos copadres por el bien de Tara. Desde el principio, Danny no me pareció una mala persona. Por eso quise creer que sería una buena madrastra para mi hija. Durante el divorcio tomé la mitad de los activos de Mark, lo cual era una suma considerable porque su negocio ya generaba cifras de 6 dígitos. Con eso compré un lugar para que Tara y yo viviéramos. La custodia quedó compartida. Yo tenía a Tara de lunes a viernes, y Mark desde el viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana, cuando la dejaba en la escuela. No pasó ni una semana después del divorcio cuando Mark permitió que Danny se mudara con él. Tara regresaba a casa contándome emocionada cómo la llevaban a restaurantes caros, a parques de atracciones, como los fines de semana eran pura diversión. Al principio no le di demasiada importancia, pero poco a poco mi hija empezó a distanciarse de mí. Yo era la madre que le hacía terminar las tareas, que le enseñaba a lavar sus platos y doblar su ropa, la que insistía en comida saludable y decía no a McDonald's todos los días. Mark y Danny, en cambio, eran los padres divertidos. Con ellos no había reglas, solo televisión, comida rica y regalos caros. Tara empezó a decir que deseaba vivir solo con ellos. Eso me rompía el corazón, pero me repetía que era una niña y trataba de no tomármelo personal. Cuando Tara tenía 12 años, Danny quedó embarazada de gemelos. Mi hija se puso muy ansiosa. Me preguntaba una y otra vez si su papá todavía la querría. Hablé con Mark, y él prometió tranquilizarla. Le dijo que nada cambiaría. Aún así, Tara pidió pasar más tiempo con él. Empezó a ir también los miércoles por la tarde. Tenía su propia habitación en casa de su padre, pero con la llegada de los gemelos, Mark decidió convertirla en guardería y prometió remodelar el sótano para ella. Todo esto ocurrió sin que yo supiera nada. En ese punto, Tara casi no me contaba nada de su vida. Después de que nacieron los gemelos, Mark me informó que durante un par de meses Danny prefería que Tara no fuera a su casa, porque quería concentrarse al 100% en los bebés. Le grité que eso iba a dañar profundamente a nuestra hija, que Tara se preguntaría si su padre la seguía amando. Él respondió que Danny y los gemelos eran ahora su prioridad. Cuando se lo conté a Tara, rompió a llorar. Preguntaba por qué Danny ya no la quería. Hice todo lo posible por tranquilizarla. Un mes después, cuando Mark volvió a buscarla, Tara regresó feliz, hablándome de lo adorables que eran los gemelos y de lo bonita que había quedado su habitación en el sótano. Era cierto, estaba bien arreglada. Me dolió que hubiera aceptado perder su antigua habitación, pero si ella estaba feliz, yo traté de estarlo también. Con el tiempo,
Tara empezó a pasar cada vez más días con su padre. Me decía que le encantaba ayudar con los gemelos porque Dani a veces necesitaba descansar. Eso me enfureció. Le prohibí a Mark usar a nuestra hija como niñera. Él dijo que así se fortalecían los lazos familiares. Yo le respondí que podían unirse sin que Tara cambiara pañales ni diera biberones. Eso no era trabajo para una adolescente. Tras varias discusiones, aceptó. Pero cuando Tara se enteró, me gritó. Me dijo que Dani le había contado que yo me había quejado. Insistía en que quería ayudar. Yo sabía la verdad. Mi hija estaba desesperada por encajar, por sentirse amada por Mark y Dani, haciendo exactamente lo que ellos esperaban de ella. Le expliqué que merecía vivir su adolescencia, no convertirse en niñera. A ella no le importó. Ahí comenzó todo. Tara empezó a elegir a Dani por encima de mí. Nunca odié a Dani, pero cada comparación me dolía. Mi hija se volvió más grosera. Una tarde llegué cansada del trabajo y, mientras comía frente al televisor, Tara comentó que me estaba convirtiendo en una vaca gorda. Me quedé helada. Cuando le pregunté por qué decía eso, me explicó que Dani le había enseñado que el gluten engorda y que en casa de su padre no se comía gluten. Le dije con calma que eso no le daba derecho a avergonzar a nadie. Con el paso del tiempo, Tara cambió por completo. Todo lo comparaba con Dani. Se negaba a salir al sol para no broncearse, se saltaba el desayuno para bajar unos kilos, se pesaba todos los días y anotaba su peso en un cuaderno. Me contó que Dani le decía que tenía potencial para concursos de belleza si seguía esa rutina. Ahí fue cuando decidí que ya era suficiente. Por primera vez, me comuniqué directamente con Dani, pero ella no vio ningún problema. Me dijo que solo había hecho sugerencias y que no era su culpa si Tara se las tomaba demasiado en serio. Le señalé que mi hija la veía claramente como una segunda madre, y que sus palabras estaban teniendo consecuencias reales, por lo que debería tener más cuidado con sus palabras. Dani me respondió que yo debería animar a mi hija a ser la mejor versión de sí misma, en lugar de intentar derribarla. Sus palabras realmente me sorprendieron y le pedí que se guardara sus extrañas ideologías para ella misma. Más tarde, Mark me llamó para gritarme por haberle hablado a su esposa de esa manera. Cuando le expliqué todo, me dijo que estaba de acuerdo con Dani y que Tara no debía tomarse los consejos o sugerencias de Dani de forma tan extrema. Le grité que abriera los ojos, porque claramente Tara estaba siendo influenciada, pero a mi exesposo no parecía importarle en absoluto. Intenté hablar con Tara y decirle que debía disfrutar de sus años de adolescencia tanto como pudiera, sin preocuparse por cosas tan triviales como el peso o el bronceado, pero ella se mantuvo firme, cerrándose por completo y rechazando cualquier intento de comunicación abierta. Fue una realización dolorosa ver cómo mi hija se alejaba más y más cada día. Tampoco venía a mí para tomar decisiones generales de su vida. Por ejemplo, si su escuela organizaba un viaje, esperaba visitar a su padre para que él firmara el formulario, aunque yo nunca tuviera ningún problema con que fuera. Parecía que ya no veía ninguna importancia real en mí dentro de su vida. Me encontré relegada al margen, una simple espectadora. Como resultado, caí en una profunda depresión. Durante ese tiempo conocí a un hombre que cambió todo en mi vida, Henry. Nos conocimos cuando yo estaba en el punto más bajo. Cuando comenzamos a salir, él veía cuánto me afectaba el comportamiento de Tara y me aseguraba que todos los adolescentes pasan por una fase rebelde. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. Tara y yo discutíamos constantemente, ya fuera por sus malas calificaciones o por no entregar sus tareas a tiempo. En esas peleas, ella empezó a culparme de todo y comentaba con frecuencia que entendía perfectamente por qué Mark me había dejado por Dani. Ese tema era extremadamente doloroso para mí y me rompía el corazón cada vez que lo decía. Odio admitirlo, pero empecé a alejarme poco a poco de mi hija. Juan O'Chara cumplió 17 años y estaba a punto de ir a la universidad. Ella y Mark vinieron a verme para hablar de algo importante. Pensé que se trataba de las cuotas universitarias y estaba preparada para decirle a Mark que yo pagaría la mitad de la matrícula. Pero en lugar de eso, Mark me informó que Tara quería que renunciara a mi derecho legal de ser su madre. Me quedé allí, paralizada, mientras Tara me decía que llevaba mucho tiempo pensando en esto y que quería que Dani la adoptara oficialmente. Al principio pensé que todo era una pesadilla, pero entonces me dijo que amaba más a Dani que a mí y que quería que ella fuera su verdadera mamá. Le pedí que me explicara sus razones, con la esperanza de disuadirla. Tara habló con sinceridad, diciendo que sentía un vínculo más fuerte con Dani, que admiraba sus cualidades y logros, y que si se convertía en su hija legal también pasaría a formar parte de su herencia, algo que los padres de Dani ya le habían mencionado. Mientras la escuchaba, luchaba por contener mis emociones. Sentía que mi mundo se desmoronaba, como si todo por lo que había luchado se me escapara de las manos. La realización de que mi hija ya no me veía como su madre fue un golpe devastador. A pesar del dolor que recorría mis venas, sabía que tenía que considerar los deseos de Tara. No podía obligarla a mantener una relación que ya no quería ni negarle la oportunidad de buscar su felicidad. Mis padres intentaron hablar con ella,
pero Tara se negó a contestar sus llamadas. En los días siguientes, luché con un torbellino de emociones. Lloré la pérdida del vínculo que había compartido con mi hija, lamentando a la niña que una vez conocí. En medio de ese dolor, también sentí una extraña resignación, una aceptación silenciosa de lo inevitable. Henry fue el único que permaneció a mi lado. Incluso él sentía que lo que Tara me estaba haciendo era increíblemente cruel. Con el corazón hecho pedazos, accedí a la solicitud de Tara. No entraré en detalles legales, pero el proceso tomó un par de semanas. Al final, Tara y yo quedamos legalmente separadas y Danny procedió con su adopción. Después de eso, Tara prácticamente dejó de hablarme. No puedo describir lo dolorosos que fueron esos días. Hasta entonces, había vivido solo por mi hija, y verla desaparecer de mi vida fue devastador. Henry fue quien me mantuvo con vida. Me animó a ir a terapia, se mudó conmigo para cuidarme y, cuando dejé mi trabajo, se hizo cargo de mí por completo. Me diagnosticaron depresión y comencé a tomar medicación. Viendo el apoyo incondicional de Henry, encontré una nueva razón para seguir adelante. Poco a poco empecé a sanar y a dejar de culparme. Él me animó a unirme a su negocio solo para mantenerme ocupada, y acepté. Henry fue el compañero que nunca tuve, pero que siempre merecí. Me entregué a mi trabajo y a nuestra relación, encontrando felicidad en los pequeños placeres de la vida. Durante los últimos 6 años hemos trabajado juntos para construir su negocio, y él me convirtió en socia igualitaria, dándome un lugar en la mesa. Nos respetamos tanto profesional como personalmente. Nos casamos y construimos una buena vida juntos. Nunca, ni en mis sueños más salvajes, pensé que Tara, quien no me había llamado ni una sola vez en todos esos años, volvería a aparecer. De repente, ayer, su llamada inesperada me tomó desprevenida, removiendo un torbellino de emociones que creía haber enterrado profundamente. Me preguntó acerca de mi vida y me informó sobre la suya. No sabía por qué me estaba llamando, pero me alegró que se acordara de mí después de todo este tiempo. Al final del día, independientemente de lo que diga un papel legal, ella era mi hija y siempre seguiré amándola, sin importar cuánto me haya lastimado. Pensé que había madurado y que quería tener una relación conmigo. Sin embargo, fue entonces cuando nuestra conversación cambió hacia su próxima boda. Me sorprendió que mi niña ahora se estuviera casando y no pude contener mis emociones. Entonces Tara me informó que la razón por la que me llamaba era porque quería que contribuyera con los gastos de la boda. Me quedé sorprendida cuando me dijo que Mark no tenía mucho dinero para ofrecer, ya que su negocio se había visto afectado durante el COVID y nunca se recuperó realmente. Mientras tanto, Danny había rechazado ayudarla mucho con la boda porque quería ahorrar dinero para sus gemelos. Tara continuó diciéndome que sabía que me estaba yendo bien ahora que estaba casada con Henry, y que ocasionalmente me espiaba en redes sociales. Por eso quería que yo pagara su boda, porque básicamente, según ella, se lo debía por todas mis emociones de alegría y emoción. Todas mis emociones se convirtieron rápidamente en shock e incredulidad. No podía creer lo que Tara estaba diciendo. Actualización 1. Nunca esperé que esta publicación se volviera tan popular en cuestión de días. He tenido a cientos de completos desconocidos contactándose conmigo en Reddit, diciéndome que bajo ninguna circunstancia debería ceder a las demandas de mi hija. Cuando publiqué esto me sentía muy culpable porque, después de todo, ella es mi hija. Pero al ver todos sus comentarios sobre cómo básicamente me está utilizando, me ha hecho cuestionar mi propio juicio. Es muy difícil, como padre, dejar de amar a tu hijo, incluso si ellos ya no te quieren. Tara siempre será mi bebé, pero tengo que aceptar que ya no es una niña y que se ha convertido en una adulta exigente. Mark y Danny no se han comunicado conmigo, así que supongo que no tienen idea de que Tara me está pidiendo ayuda financiera. No la ayudaré de ninguna manera y también hablaré con Henry al respecto. Actualización 2. Envía un mensaje a Tara, tal como algunos de ustedes querían que hiciera. Querida Tara, quiero expresar cuánto aprecio que te hayas comunicado conmigo y compartido actualizaciones sobre tu vida. Significó mucho para mí saber de ti y me alegra saber que estás bien. Respecto a tu solicitud de ayuda financiera para tu boda, quiero ser transparente contigo sobre mi posición. Si bien entiendo tu deseo de apoyo durante este momento importante en tu vida, debo declinar respetuosamente tu solicitud, dado que nunca quisiste que fuera parte de tu vida. Creo que es mejor que mantengamos la distancia actual entre nosotras. Es importante para mí priorizar mi propio bienestar y mis límites. No deseo más que lo mejor para ti mientras comienzas este nuevo capítulo y espero que puedas entender y respetar mi perspectiva. Envié este mensaje esta mañana y actualizaré aquí si ella responde. Actualización 3. Resulta que ella sí vio mi mensaje, pero me dejó en visto. Supongo que la mayoría de ustedes tenían razón. A ella realmente nunca le importó y solo quería que le pagara dinero sin hacer preguntas. Henry no está contento con la forma en que Tara se ha comportado conmigo y me ha pedido que la bloquee para que no pueda volver a contactarme con solicitudes injustificadas. Hasta este momento estaba un poco en conflicto,
pero creo que ahora lo haré. En cuanto a aquellos de ustedes que están preocupados por mi testamento, no se preocupen. Aunque Henry y yo no tenemos hijos, él tiene sobrinos y sobrinas, así que probablemente les dejaremos todo. Aprecio todo el apoyo y los consejos que he recibido de la comunidad de Reddit. En el futuro me enfocaré en mi propio bienestar y en seguir valorando la relación amorosa que tengo con mi esposo. Actualización 4. Finalmente obtuve una respuesta de Tara, y no era lo que esperaba. No la había bloqueado todavía, aunque lo estaba considerando. Yo fui educada y cortés con ella, pero parece que ella no aprendió eso de mí. Básicamente se quejó de que, como no había estado para ella en los últimos años ni tampoco había sido una buena madre antes, lo menos que podía hacer era pagar su boda. De lo contrario, no tenía pensado invitarme. También dijo que la familia del esposo iba a pagar algunas cosas, como la luna de miel y otros gastos, pero que realmente necesitaba mi dinero para cubrir su parte. Lo peor es que me dio más detalles de por qué Dani no quería contribuir. El dinero era para sus hijos, los gemelos, y Dani la veía como su hijastra, por lo que ese gasto debía hacerlo su padre biológico. Esto supuestamente llevó a una pelea entre ellas y también con su padre, ya que él se puso del lado de su esposa y no de su hija. Tenía pensado contestarle, pero realmente pensé que lo mejor era dejar todo atrás y dejarla en vista. Creo que el karma se ocupó de ella. Actualización 5. ¿Saben qué? No me quedé nada tranquila con esa decisión. Esa noche me acosté y comencé a pensar en todo lo que habíamos pasado, en cómo me trató cuando aún era su madre y cómo me pagó todos esos años de esfuerzo. Así que decidí contestarle. Le dije que aún sigo siendo su madre biológica y que por eso le iba a dar una última lección, una que no le iba a gustar y que su madre adoptiva seguramente no le había enseñado. Comencé diciéndole lo ingrata que había sido y cómo prefirió a su madrastra cool y rica antes que a mí, que mientras yo le enseñaba disciplina y buenos valores, ella me odiaba cada vez más. También le recordé cómo me rompió el corazón cuando rechazó ser mi hija y que ahora no iba a volver corriendo a ser su madre solo porque necesitaba dinero. Le dije que tampoco me interesaba asistir a su boda, ya que no la había visto en años y ni siquiera conocía a su novio, así que no podía importarme menos. Que, pensándolo bien, lo único que me hubiera interesado de esa boda era la fiesta, la comida y el alcohol, pero que seguro todo iba a ser sin gluten y bastante hippie, así que tampoco estaba segura de disfrutarlo. Por último, le agregué que si ella había renunciado a mí, entonces yo también había renunciado a ella, que no necesitaba a una hija ingrata y consentida en mi vida, que fuera a rogarle dinero a su verdadera madre y que, si ella no quería pagar su boda, lo lamentaba, pero había apostado por el caballo equivocado y perdió. Después de escribirle eso me sentí mejor, aunque aún sentía que podría haberle dicho más cosas. Pero creo que eso resume perfectamente cómo me siento. Sin dudas, ahora sí corté todo con ella, la bloqueé y ni siquiera esperé su respuesta. También le escribí a mi ex y le dije que se hiciera cargo de su hija y que se asegurara de que no me contactara más, porque no tenía interés en volver a saber de ninguno de los dos. A él también lo bloqueé. Sé que algunos esperaban que arreglara mi relación con mi hija, o al menos eso dijeron en los comentarios, pero la verdad es que después de tanto tiempo ya no tengo energía para nada de esa porquería.